es modificar la montaña, es modificar la base. La única solución es modificando la base, entonces esto cuando llega ahí se va a quedar ahí. Mientras que el trabajo siga como así, y así va a ser. Es decir, ¿qué significaría este modelo? Si un vigilante se durmió, que en realidad lo que quiere decir es que fue más fuerte tu compulsión a repetir que los dolores que has sufrido hasta ahora. Entonces, repetiste la compulsión, volviste a hacer lo mismo y ahora te diste cuenta y ahora no te queda más remedio que recoger tus cosas y empezar de nuevo y volver a intentarlo con un aprendizaje. Este nuevo dolor es un nuevo aprendizaje. Ahora, hay gente que elige no aprenderlo, ¿no? Este nuevo dolor es un nuevo aprendizaje. Cada vez que se duerma tu vigilante, a empezar de nuevo. Porque tenés una tendencia natural en vos. Digo en vos o en cualquiera, ¿no? Una tendencia natural a elegir mal. Entonces, cuando dejo que aparezca mi tendencia natural, mi tendencia compulsiva, vuelvo a elegir mal y vuelvo a obtener el mismo resultado. Vuelvo a estar con esta nueva pareja que es nueva, que es distinta, que tiene una historia distinta, una edad distinta y me trata mal igual que el otro. Vuelvo a elegir esta pareja que me engaña igual que el otro. Vuelvo a elegir esto. Todo, no solamente para trabajo, para pareja. Esto se aplica a conductas laborales también. En las conductas laborales esto es igual. Igual uno, una y otra vez, en su trabajo repite la historia. Y en realidad pareciera que, che, pero ¿y el aprendizaje? Yo tengo una amiga que rotamos en una organización, la rotamos en todos los puestos posibles, porque realmente la queríamos preservar. Y en cada equipo que lo poníamos volvía a cometer el mismo error, y volvía a cometer el mismo error, y volvía a cometer el mismo error. Entonces finalmente salió de esa organización y la acomodé yo, porque trabajo en recursos humanos, la acomodé en otra organización, para darle una oportunidad, de otra característica, de otro rubro, de otro lado. Y volvió a cometer el mismo error, y volvió a cometer el mismo error. Está porque la misma característica del error. Como ese amigo mío que compraba motos sin papeles una y otra vez. ¿Y cómo puede ser que una persona caiga tantas veces en lo mismo, no? Hay gente que no, que la primera, la segunda, la tercera entiende el mensaje. Hay gente que eternamente va a decir, ¿de qué depende, no? De su personalidad. Y depende de su capacidad o no capacidad, o sea, de su aptitud para esto de acechar, de desarrollar conciencia. Por eso también es muy importante cómo uno comunica a la gente estas cosas, ¿no? Está bueno esto. Digo, yo en mi lugar, no digo que ustedes tienen que andar por la vida haciendo esto, yo en mi lugar, si tengo que despedir a alguien porque comete errores repetitivos y no hubo forma en que aprendiera, yo lo llamo y le digo, mira, te quedaste sin trabajo, estoy mandando un telegrama de despido por esta situación que se repitió acá, que lo hablamos y te dije y lo volviste a hacer, y lo hablamos y te dije y lo volviste a hacer, te lo estoy comunicando para que, a ver si te sirve para tu futuro. Porque cuando salgas de acá, vas a entrar a otra organización, a otro trabajo, para que no te vuelva a pasar. ¿No? O por ahí cuando alguno de ustedes me viene a contar alguna situación que están transcurriendo y yo cruelmente simplemente les digo otra vez lo mismo y se lo muestro así porque por ahí hay que mostrarlo así con mucha fuerza para que uno no ande como decía una frase que encontramos por ahí, decía que estás tratando de no ver, como que el esfuerzo en vez de estar puesto en ver lo que hay que modificar, ¿qué estás tratando de no ver? Porque hay gente que hace el esfuerzo de no ver, y
y a uno le parece mentira por ahí la capacidad que tiene la gente para poner afuera el problema. Y siempre el problema es del otro. Siempre el problema, no, pero que no fui yo, fue mi jefe. No, pero no fui yo, fue mi compañera. No, pero no fui yo, fue el gerente. Sí, está bien, pero que te chequeó ese trabajo fuiste vos. Ahora aprende. ¿Qué tenía vos que ver con esta situación? No, pero no fui yo, fue mi pareja. ¿Cuál? ¿Cuál de las últimas 7? Porque en las últimas 7 te pasó lo mismo. Y si en las últimas 7 te pasó lo mismo, capaz que algo tenga que ver. Cuando pasa eso repetitivo. Señora Liliana, es un placer para mí que usted esté en esta sala. Cuando pasa eso, esa serie repetitiva, del repetimiento del modelo, del patrón, el otro es exactamente igual al anterior. O sea, siempre busca Kiko a Kako, siempre se complementan así. O son todos distintos y bueno, mala suerte que elige mal. Una muy buena pregunta. Si voy a ir un paso más profundo para poder contestar esa pregunta, tengo que decir que en esa compulsión repetitiva yo estoy buscando algo que no está en el plano más consciente, que capaz que si descubro qué estoy buscando, por ahí empieza a ser más consciente, más vigía, más vigilante. Yo estoy buscando algo que este tipo de personalidad resuena. No sé si han visto, por ejemplo, alguna vez un concierto de cuencos tibetanos, de cuencos, ¿no? Los cuencos son unos cuencos de un tipo de barro, un tipo especial de cocción y de decoración, que resuenan y que están organizados en una escala musical y que con una varilla se lo hace sonar. Es una maravilla. Si quieren, busquen en YouTube, pongan cuencos tibetanos, van a encontrar un montón de conciertos, pongan grandes equipos de sonido y escúchenlo con buen volumen porque es muy bello. Ahora, hay unos cuencos que en algún momento entran en resonancia y uno siente que le pegó acá. Esa vibración a mí me pega acá y otra vibración 2 escalas más abajo a lo mejor le pega a ella acá. Como que cada uno encuentra realmente, hay una resonancia que vos sentís que ahí está tu nota. Esa resonancia es lo que de alguna manera hace que esa persona me atraiga. Miren, che, pero de nuevo estás con un tipo que no te elige, que te descalifica, que te ignora, que cuando se refiere a vos dice esta, que te hace sentir una boluda. De nuevo estás con un tipo así. ¿Qué te pasó? Es que era tan divino. De todo el grupo, ese era el único que me interesó. Sí, pero vos sabés que había 25 tipos que eran 24 excelentes y este psicópata, y vos dijiste psicópata. Es que el otro era unos boludos. Porque el único que realmente me movilizó los ratones, el único que me hizo este es el que me gusta, es el que tiene esa característica, que resuena. Uno no